Hola, voy a hacer este paisaje aplicando un poco la lógica que debería llevar cuando trabajamos con Inkscape, sobre todo cuando hacemos pues, este tipo de paisajes. En este caso no es tan complejo, pero siempre convendría hacer un poco un análisis previo de decir, bueno, pues hay un fondo, que en este caso es un cielo, hay tres montañas, puedo distinguir tres montañas, así que cada una tendrá su profundidad, es decir, una estará más lejos, otra más cerca, y veo también que hay unas sombras definidas y que en este caso parece que tienen una especie de degradado. Vale, pues mi análisis llega a decir que voy a tener que crear, en este caso he importado esta fotografía, ¿vale? Que es una fotografía que yo ya tenía previamente hecha y la he puesto en esta primera capa a la cual puedo editar y poner, por ejemplo, el nombre de imagen. Con esto voy a empezar a trabajar de manera ordenada. Esta imagen va a estar en el fondo porque yo voy a ir intentando copiar los elementos con las distintas herramientas, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer es, para que no me moleste tanta intensidad del paisaje, bajarle un poco esa intensidad, esa opacidad a la imagen. Lo que he hecho es aquí abajo, en este campo de aquí abajo, donde está la O con los dos puntitos, he puesto un 50%. Podéis variarla dependiendo de cómo se vea en vuestra pantalla, ¿vale? Pero fijaos, aquí yo ya he puesto que tiene ese 60% de opacidad y lo que voy a hacer es bloquear esa capa. Me vengo aquí, le doy al candadito porque ya no voy a trabajar más con la imagen ni quiero que se mueva mientras que estoy trabajando en otras capas. Claro, si no creo una nueva capa ahora e intento trabajar sobre ella, veis que no puedo hacer absolutamente nada. Por eso es importante crear una nueva capa y en este caso, cuando me sale la ventana de creación de capa, pues yo le voy a poner el nombre, por ejemplo, de cielo, porque lo siguiente que viene sería, en este caso, el cielo. Y muy importante, la posición encima de la actual, es decir, encima de la que ya tengo, le doy a añadir y aquí veis que se me ha creado la capa cielo. Importante tenerla seleccionada con la herramienta selección porque así sí trabajaré sobre ella. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues el cielo lo considero como un fondo completo y por eso voy a coger la herramienta rectángulo y voy a hacer un cielo completamente que utilice o que ocupe todo el formato, ¿vale? En este caso, fijaos que este cielo que he hecho pues tiene una línea naranja, tiene un fondo azul demasiado intenso que no me interesa, pero fijaos también que al hacer la forma se está aplicando aquí una opacidad que a lo mejor tampoco me interesa, en este caso 60%. Pues yo le voy a cambiar, le voy a poner que quiero que tenga el 100. Fijaos cómo ha cambiado ya en este caso, ¿vale? Y lo que voy a hacer es cambiarle estas propiedades porque no me gusta ni el color ni se corresponde con lo que yo estoy buscando, así que me vengo a objeto, relleno y borde y le voy a decir que en el relleno, pues eso, voy a hacer un cielo como un poco nocturno, ¿vale? Voy a poner ese azul intenso como marino y después el color de trazo no quiero que tenga trazo, así que directamente me vengo a color de trazo y le doy a la X que me elimina en este caso todo. Bien, voy a seguir trabajando. Ya tendría el cielo. Luego ya después si quiero aplico o no degradados. O si queréis ya dejar definitivamente el cielo terminado, pues nos vamos a venir, vamos a cerrar esta pestaña de relleno y borde y vuelvo a la pestaña capas, que si no la veis estará en capa y aquí en este caso capas y objetos, o en otras versiones anteriores de Inkscape estará en capa y aquí debajo capas. Cuando le deis os va a salir este orden de las capas, ¿vale? Como digo, estaba en cielo. No veo la imagen de fondo. Para verla siempre puedo o bajar la opacidad o directamente darle a este ojo, que como veis lo que hace es quitarme el rectángulo, pero temporalmente. No lo elimina, sino que simplemente no lo veo. Y realmente ahora para seguir trabajando no me interesa verlo. Por eso le doy al ojo, a ese ojito que aparece aquí y lo que voy a hacer es añadir otra capa nueva. En este caso voy a ir trabajando de atrás a adelante. Montañas. Y le doy a añadir encima de la actual. Aquí está mi capa montañas. La capa cielo no hace falta que la bloquee porque como la tengo en no vista, pues haga lo que haga no la voy a modificar. En este caso, en montañas, distingo que hay tres montañas y como digo, voy a ir trabajando de atrás hacia adelante. Yo siempre digo que para hacer un paisaje que luego no se nos vean líneas de corte entre, por ejemplo, las montañas y el cielo, lo suyo es comprender la montaña como si fuese completa. Y siempre digo, esa montaña, si yo me asomase a esta cima de esta montaña de aquí, no la vería completa, es decir, que baja hasta abajo, creando más paisaje a partir de esta montaña que la tapa, pues yo la entiendo así. Me vengo a la herramienta pluma y digo, venga, pues voy a hacer esa montaña. Vengo, sigo en este caso las líneas, hago un clic y voy a hacer como si esa montaña fuese completa. No me quedo solamente
aquí me la puedo inventar, ¿no? Pero llegaría hasta este pico de aquí y ya cerraría la forma. ¿Veis que se activa el nodo? Voy a ampliar por si lo veis mejor. ¿Veis? Llego aquí y cierro la forma. Y mirad, me he aplicado, en este caso, el último color que tenía, que era ese azul marino, no me interesa, así que le cambiaré el color. En este caso lo puedo hacer momentáneamente y luego ya pasar a trabajar más el color en esta imagen. Pues mirad, pues por ejemplo le puedo poner pues un color así, ¿vale? Cualquiera, porque si luego voy a trabajar el color, pues me valdrá en este caso cualquiera. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, uno que ya vaya entonado con lo que quiero conseguir al final, que en este caso va a ser unos colores así oscuros. Pues por ejemplo, este color puede estar bien, ¿vale? Y voy a seguir trabajando de atrás adelante. Esta es la montaña que está más lejana. Fijaos que he hecho esta montaña y como está en opacidad al 100% no puedo ver las otras. Pero sí que veo por dónde aparecen, así que no necesito nada más. En este caso, fijaos, lo que me interesa hacer es este trozo de la montaña, ¿vale? De esta siguiente que viene. Así que como no veo nada, lo que puedo hacer es quitarle opacidad. Me vengo aquí y le digo 50%. Bien, ahora sí que veo algo donde aparece. Y si no, pues le quito más opacidad. En este caso, por ejemplo, la voy a dejar en 20%. ¿Veis que ya veo un poco mejor? Pues voy a seguir haciendo más montañas. En este caso, por ejemplo, voy a hacer esta, que aparecería por aquí y por aquí. Perfecto, cierro la forma y se va a aplicar ese mismo color que le había aplicado a esta montaña. Y ya solo me quedaría esta montaña que está aquí delante. Fijaos que a lo mejor no lo veis bien, pero esta montaña ya está aquí. La que había hecho anteriormente está aquí y solo me faltaría esta que está aquí delante y la voy a considerar tal y como es, una montaña completa. Empiezo en su cima y voy a cerrar la forma completa, como veis, esquina del formato, esquina, vengo aquí y cierro completamente la forma. Aquí la tenemos, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues estas montañas no tienen opacidad. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos que están en la capa. ¿Cómo se hace eso? Pues fijaos, puedo coger y decir edición, seleccionar todo, y en este caso me selecciona todo lo que está en esa capa. Veréis, lo voy a hacer, edición, seleccionar todo, y si me vengo aquí veis que ha seleccionado todas las tres montañas que había hecho en esa capa. ¿Y qué voy a hacer ahora? Darle ya el 100% de opacidad. Mirad, ahí lo tenéis, 100%. ¿Qué pasa? Que no distingo absolutamente nada ahora mismo. Es decir, las tres montañas tienen el mismo color, las tres están ahí, independientemente, las veis, una, dos, pero no veo nada. Antes de darle opacidad, por lo tanto, puedo o debo contemplar cambiar o variar un poco esos colores. De todos modos, quizá también sería bueno darle esta opacidad completa, como la tenía, y decirle que quiero dejar de ver esa capa. Después volveremos a intentar solucionar esto porque estas sombras me van a ayudar a definir mucho más dónde está cada montaña y qué lugar ocupa. Para eso, ¿qué voy a hacer? Crear una nueva capa. En este caso, le voy a llamar sombras. Encima de la actual y le doy a añadir. Aquí está sombras. Como digo, a esta le he dado al ojito y la he ocultado. ¿En qué me voy a centrar ahora? Pues en hacer esas sombras. ¿Y cómo? Bueno, pues esto es una parte interesante. Voy a ponerme en este caso voy a seguir el mismo orden solamente por practicidad y lo que voy a hacer es empezar por estas sombras de atrás. Fijaos en una cosa muy importante, amplío cuando voy a trabajar en una zona porque es mucho mejor y me da más precisión si amplío el campo o el área en el que voy a trabajar. Y en este caso, fijaos, lo que voy a hacer es clic en el inicio, por ejemplo en ese pico, voy a hacer un clic en el centro de las curvas. Aquí hay una curva, pues justo en el centro de esa curva hago un clic, aquí hay otra curva, hago otro clic y ya voy a cerrar toda esa forma. Como veis, activo el primer nodo y aquí tendría esa sombra. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues hacer lo mismo con las demás sombras, pero en este caso, además, debo de editar los nodos, porque esas sombras no son así, con ángulos tan definidos, sino que son curvas en este caso y por lo tanto las voy a editar. Fijaos, he cogido la herramienta nodo, que es esta segunda, debajo de la herramienta de selección, esta que veis aquí, y
con esa herramienta selecciono en la forma un nodo, el que quiero suavizar, fijaos, le he dado un clic a ese nodo y me voy aquí, suavizar los nodos seleccionados. Aquí lo tenéis. Y veis, ya se curva. Lo interesante de esta herramienta es que salen las manecillas para editar lo que se llaman las curvas Bézier, que es lo que hace este programa. Y fijaos, aquí tenemos otro y pulso suavizar el nodo y puedo mover esas manecillas. En este caso, ahora mismo acabo de terminar de definir ya esa sombra. Voy a seguir con las demás. En este caso ya sabéis, clic en el centro de la curva, si hay otra curva, otro clic y ya me voy al inicio, a seguir cerrando esa forma con clics más rectos y fijaos, esto es sombra, que ahora voy a suavizar ese nodo, lo selecciono, clic en suavizar nodo y aquí ese nodo, clic en suavizar y ya muevo las manecillas y la sitúo esa sombra, ese relleno hasta donde yo quiero que me llegue. Lo mismo voy a hacer con la otra. En este caso la sombra mayor, que está ahí delante, voy a quitar zoom para ver mejor y lo que haré será pues igual, clic, centro de la curva, centro de la curva, centro de la curva, centro de la otra y hasta aquí. Y ahora ya cierro la forma completamente. Muy importante venirse a los límites del formato y venir aquí a donde empecé, activar, veis que se activa ese nodo, por si acaso voy a ampliar para que lo veáis bien, mirad, veis, cuando me sitúo sobre él se activa, y eso quiere decir que la forma se va a cerrar. Y ahora ir uno a uno por esos ángulos, seleccionándolas y suavizando el nodo. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Y ahora ya pues voy moviendo estas manecillas que se activan cuando selecciono el nodo, ¿veis? Y ya estaría en este caso esa sombra. Fijaos, las sombras como tal son algo más oscuras, así que si tengo seleccionado este color azul que había seleccionado antes, pues lo que voy a hacer es darle un color un poco más oscuro a esas sombras, ¿vale? Voy a coger este. Recordad que si quiero copiar este color que ya he seleccionado, pues porque me gusta ese color y quiero aplicárselo exactamente igual a las otras sombras que había hecho, tengo que venirme a la herramienta cuentagotas, que es esta de aquí, que parece como un chupetín con una gota, ¿vale? La selecciono y le doy un clic al color que quiero copiar. En este caso igual selecciono esta forma y digo quiero que me copies con el cuentagotas ese color. Ya tendría las tres sombras y fijaos, si ahora hago que se vea con el ojito la capa montañas, ahora ya sí, veis que esas sombras me han ayudado a definir mucho mejor ese paisaje. Tengo el fondo también, el cielo, mirad, ¿lo veis? Si lo activo con la herramienta del ojo, estoy viendo totalmente, en este caso, ese cielo también. Por supuesto que todo esto es editable. Como veis, y voy a ampliar para que lo veáis, hay errores, como que veis que no coincide en este caso aquí, voy a quitar el cielo para que se vea mejor, no coincide en este caso la sombra con la montaña. Bueno, pues puedo coger con la herramienta edición de nodos y llevarme ese pico para que coincida y ya un poco perfeccionar en este caso mi dibujo. Lo mismo haré con todos los demás. Si veis, hay un poco de imprecisión, pero para eso está la herramienta nodo, para situar las cosas en su sitio y definir mucho mejor mi dibujo. Os recomiendo que trabajéis así, con formas enteras, en vez de trabajar como por límites. Si yo hubiese hecho esta sombra o las montañas y el cielo adaptándome a estas formas, pues seguramente que me quedaré aquí como unas líneas, ¿veis? Como estas que asoman aquí por detrás, rosas. Y eso le da un poco como de imprecisión. O me va a costar luego mucho editar los nodos. Fijaos que aquí como se nos salta un poco de sombra, en este caso, bueno, pues lo puedo adaptar también con la herramienta nodo, justo al borde, ¿veis? Para que no se pise una con otra, y en este caso estoy perfeccionando simplemente mi dibujo. Bueno, por aplicar algunas cosas más de perfección, bueno, y por darle un poquito más de detalle, utilizando una herramienta que es muy sencilla, en este caso, fijaos, voy a volver a abrir la herramienta objeto, relleno y borde, esa ventana, perdón, no es herramienta porque es una ventana que me permite editar muchas propiedades de la forma. Selecciono una forma con la herramienta selección y como veíais aquí en la pestaña relleno, yo ahora tengo color uniforme, es decir, todo el color es por igual, pero yo puedo seleccionar que sea degradado. ¿Lo veis? Y entonces lo que está haciendo es aplicar como la masa de color de más intensa
donde está justo la cresta de esta duna en este caso, y a medida que se distancia se va aclarando. Puedo editar también la dirección de esta sombra, ¿vale? Y fijaos, eso podríamos hacerlo con la herramienta nodo, ¿sí? Es decir, con la herramienta nodo, que está aquí, que la hemos utilizado para suavizar los nodos. Si la selecciono, veis que salen no solo los nodos, sino que además sale aquí una línea recta horizontal muy larga que acaba en un circulito y empieza en un cuadrado. El cuadrado significa color denso o el color que tengo situado a la izquierda, y puedo clicarlo y moverlo, ¿veis? Y veis cómo va cambiando la dirección del degradado. Puedo incluso retraer en el degradado, o puedo, en este caso, que es lo que me interesa a mí, darle esa dirección que es un poco la de la luz también, ¿vale? Porque la sombra al final no olvidemos que también es luz. Pues puedo hacer exactamente lo mismo con los demás. Si lo hago con la herramienta cuentagotas, vais a ver que se aplica de una manera, no se aplica el degradado, así que tengo que ir una a una con las formas, seleccionando y seleccionando la herramienta degradado. Pero como está configurada de antes, pues simplemente ya será mover esa dirección del degradado, ¿lo veis? Y la verdad es que queda mucho más interesante ese efecto de luz reflejada dentro de esas dunas, y como veis no queda tan chocante, tan fuerte, ¿veis? Fijaos cómo cambia con ese detalle de suavizar un poco la sombra y cambiarle, en este caso, la dirección de la luz. Interesante que hagáis esto porque significa que sabéis manejar bien la herramienta, y aparte porque le da mucho más realismo o mucho más detalle a vuestra imagen. Voy a volver a la herramienta capa, bueno, a la ventana capas, para mostrar ya mi cielo. Y fijaos que también podría aplicar un degradado en el cielo. Si selecciono el cielo, me vengo a la herramienta objeto, relleno y borde y le doy que sea degradado, pues fijaos cómo puedo cambiar en este caso, pues también aplicarle un degradado a este cielo. Cambiar el degradado y cambiar la dirección. Voy a intentar cambiar la opacidad. Fijaos, he seleccionado este lado del color y le voy a decir que quiero que sea completo, pero en este caso, fijaos, que sea un poco más claro. Que sea un poco más claro y un poco más violeta. Y veréis cómo ahora, ¿veis? He seleccionado aquí el color, le he hecho un clic a ese cuadradito con forma de casita, ¿vale? Y lo que he hecho es decirle aquí debajo en alfa, que es el canal que contiene la opacidad, que lo he arrastrado y le he dicho que sea 100%, pues lo puedo subir aquí con el más, y he seleccionado aquí el color que quiero que tenga. Fijaos que le he dado como una especie de violeta. ¿Ahora qué pasa? Pues que el degradado está de izquierda a derecha y yo lo quiero de arriba a abajo. Pues ya sabéis, simplemente tenemos que venirnos a la herramienta nodo y ya sabéis que aparece aquí esa línea horizontal larga, y yo ahora solo tengo que moverlo y ponerlo en vertical. Y fijaos cómo he conseguido que tenga ese violeta aquí debajo y arriba se va oscureciendo, dándole ese aspecto un poco nocturno y de frío. Para usar pues otros detalles como había de la luna, etcétera, etcétera, lo podéis ver en otro vídeo que subiré en el que trabajaré con formas, pero en este caso fijaos que simplemente con hacer un círculo pulsando la tecla control, yo puedo perfectamente hacer, por ejemplo, una superluna gigante, que sería más que suficiente para esto que estamos viendo ahora en lo que llevamos de curso, ¿vale? Como esta luna la he situado en capas en el cielo, esta es la misma capa que el cielo, pero claro, está debajo de las montañas. Por eso, al trabajar de manera ordenada, no tengo que andar moviendo formas, traer hacia adelante, llevar hacia detrás, que siempre es un poco más jaleoso, ¿vale? Pues fijaos, puedo situar esa luna perfectamente aquí, puedo, como sabéis, siempre cambiar lo que no me guste o darle otros toques, pero fijaos como en un momento hemos hecho un paisaje de manera sencilla y utilizando tan solo dos herramientas, como quien dice, ¿vale? La herramienta pluma y la herramienta edición de nodo. Pues nada, espero que os haya servido mucho de ayuda, y trabajar con esta imagen de ejemplo os va a ayudar a coger esa experiencia para después poder seguir trabajando en ejercicios más complejos que os iré mandando. Un saludo.